de hecho en la latita me quedó un poquito, así que va directo al cuero cabelludo. Y bueno amigos, sí, aunque les parezca una locura, esto es lo que vamos a hacer el día de hoy. Un tratamiento a base de cerveza para nuestro cabello. Muchas personas se preguntarán y dirán, ¿pero por qué pondría cerveza en mi cabello? Bueno, pues ¿por qué no? Si la cerveza es rica en antioxidantes, complejo B y sobre todo proteína. Sí, esa proteína que te dicen que tienes que conseguir en una mascarilla. Sí, esa proteína que te repara la fibra capilar, que ingresa a la cutícula y que tapa las fisuras. Esa proteína es la que tiene la cerveza. Pero claro, como todo tratamiento casero hay que hacerlo correctamente. Yo te enseño cómo lo hago el paso a paso. Y bueno amigos, ¿qué es lo que vamos a necesitar para hacer este tratamiento? Bueno, primero y lo más importante, una porción de cerveza. En este caso yo voy a estar utilizando esta cervecita en lata que encontré en el supermercado más cercano. También vamos a estar utilizando un atomizador vacío para colocar nuestra cerveza y aplicarla correctamente en nuestro cabello. Y adicional y no menos importante, te recomiendo que uses un acondicionador o una mascarilla que tengas en casa para poder sellar el tratamiento. Muy bien, yo lo que hice fue lavar mi cabello con un shampoo, no le apliqué acondicionador porque necesito que absorba los nutrientes de la cerveza, así que lo siguiente que voy a hacer es secarlo con un poquito de aire frío o tibio. Depende cómo esté tu cabello, en qué condiciones, si está muy procesado, aire frío de plano, y si no, como es mi caso, podemos utilizar aire tibio. Para secarlo de manera más eficiente, siempre lo mejor es dividir. Vamos a dividir en 2 secciones nada más. Para este tipo de tratamientos, a diferencia de otros, es necesario que tu cabello esté lo más seco posible. Y bueno, vamos a preparar el tratamiento. Yo voy a destapar mi latita, así. Y ya, lo siguiente que voy a hacer es ponerla en el atomizador. Mira, tan sencillo como eso. Vamos a colocarla, espero no regar nada porque aquí va a oler una barbaridad. Sí, estoy regando. Ahí fue. Perfecto. Ahora sí, lo siguiente que hacemos es cerrar el atomizador. Muy bien. Y ya tenemos listo nuestro tratamiento. Perfecto. Ahora sí, nos aseguramos que salga correctamente. Yo lo coloco primero en forma de diadema y luego continúo en la parte de atrás. Vamos a hacerlo. Lo que voy a hacer es directo al cuero cabelludo. Primero ponemos en el cuero cabelludo y luego en el cuerpo del cabello. Vamos. Vamos dividiendo y aplicando. Mientras aplicamos, vamos dando un leve masaje. Hay personas que prefieren hacerse un enjuague, pero yo prefiero ir sección por sección. Hacemos un masaje en la parte donde colocamos. ¿Qué beneficios tiene la cerveza para tu cabello y para tu cuero cabelludo? Bueno, pues son varios, en realidad varios. Una, que la cerveza es rica en proteínas. De seguro has escuchado que te dicen usa un acondicionador, usa una mascarilla con proteína. Pues bueno, la cerveza las tiene proteínas por la malta y el lúpulo, así que la cerveza te aporta esas proteínas que tu cabello necesita. Además de esas proteínas, rellenan la cutícula del cabello, esas fisuritas que tenemos por la plancha, por el secador, por los procesos químicos. Y al rellenar esas fisuritas, pues te deja un cabello muchísimo más sano. Perfecto, el cuero cabelludo está saturado totalmente y ahora sí vamos a enfocarnos en el largo del cabello y las puntas. Vamos a tomar secciones medianas y vamos a ir aplicando. Así hasta saturar. La cerveza te ayuda con el crecimiento de tu cabello, porque te ayuda si tienes caspa, por ejemplo, te revitaliza el cuero cabelludo. Es en realidad una maravilla. Si tú no lo has hecho, te estás perdiendo de algo súper sencillo, económico y que en realidad funciona. ¿El alcohol de la cerveza te quema el cabello? Pues no te lo quema. Realmente no es tanto alcohol y no siempre el alcohol es malo.
Así que es un mito, no te lo va a quemar, al contrario. Y bueno, ya terminé de colocar, ahora lo que voy a hacer es saturar un poco más con lo que me queda. De hecho, en la latita me quedó un poquito, así que va directo al cuero cabelludo. Se va a saturar muy bien todo el cuero cabelludo y el cabello. Y listo, una vez saturado el cabello con la cerveza, lo que vamos a hacer es peinar muy bien. Lo siguiente que vamos a hacer es recoger el cabello y dejarlo actuar por lo menos 20 minutos. En 20 minutos regreso y les muestro el siguiente paso, que también es muy importante porque vamos a sellar el tratamiento. Muy bien, ya pasaron 20 minutos y ahora sí vamos a sellar. El tratamiento ya se absorbió, miren. Ya no está mojado como estaba así chorreando, no. Se absorbió una gran cantidad y es hora de sellar. ¿Cómo lo hago? Yo lo hago de una forma muy sencilla. Lo único que necesitamos es un poquito de acondicionador o cualquier crema de tratamiento que tú tengas. En este caso yo voy a estar utilizando esta, que es de una repolarización que me quedó, como les dije. Miren, ya está abierta, no importa. Si yo no tuviera esta, seguramente usaría acondicionador o cualquier otra mascarilla. Pero lo que tengas en casa te sirve. Esto es para sellar las puntas. Activamos en las manos, entre los dedos, y aplicamos en las puntas. De esta forma sellamos el tratamiento con la cerveza. ¿Por qué es importante? Porque recuerden que los tratamientos están diseñados para adherirse a la fibra capilar. Entonces, cuando nosotros lo ponemos sobre un tratamiento o mezclado con un tratamiento natural, lo sellamos, lo adherimos mejor. Hacemos un buen masaje, esto es muy importante. Esto es de medios a puntas, así que yo no me subo demasiado, solo de medios a puntas. Lo vamos a hacer en el siguiente lado. Miren, aquí nada se desperdicia. Todo en absoluto lo utilizamos. Recuerden que lo importante de un producto no es la marca, es la forma en que tú lo usas. Porque hay personas que dicen, no, es que esa marca es mala, esa marca es sencilla, esa marca es comercial, lo que sea. O esa marca es profesional, eso sí vale la pena, pero si tú no sabes utilizar bien una marca profesional y la desperdicias y te saturas y realmente no la sabes utilizar, pues no te va a servir de nada tener todos tus productos profesionales. Al igual que un producto de gama comercial, como este que tengo aquí. Es un producto comercial, pero que va a servir muy bien cuando lo sabemos utilizar. Yo ya siento una suavidad. Muy bien, ahora sí vamos a dejar actuar 20 minutos más. Entonces, miren, luego de los 20 minutos que ustedes hayan dejado ya la cerveza con su mascarilla, su acondicionador, lo que tengan, pues lo que vamos a hacer es aplicar un protector de calor para poder secar. Pero antes de eso voy a desenredar sin ponerle nada para que ustedes vean lo suave que queda. Miren. ¡Guau! La textura, mi cabello es otro, definitivamente es otro, está precioso. Procedamos al secado. Y bueno, pues miren, este fue el resultado, amigos. A mí me encantó. Tengo un brillo, pero que ustedes no se imaginan. Mi cabello brilla un montón, está suavecito. A mí me gustó muchísimo el resultado. Espero que ustedes también lo puedan probar. Que me digan en los comentarios cómo les va probando este tratamiento capilar, que es muy económico, natural y que te deja un resultado maravilloso. ¿Se acuerdan esas puntas que les mostré en el principio que estaban así todas horribles? Miren, miren. Hasta la mismita punta como brilla. Es maravilloso. A mí me gustó muchísimo, me gusta mucho este tratamiento. La verdad es que obviamente como yo hago contenido capilar para ustedes, pues no puedo hacerme la misma mascarilla cada semana, pero sí aprovecho las veces que la necesito. En serio, cuando mi cabello ha perdido el brillo, está muy opaco, se siente áspero y con las puntas así todas abiertas, pues me hago este tratamiento que me gusta mucho. Así que espero que a ustedes también les haya gustado y puedan hacerlo en su casa. Perfectamente. Y bueno, amigos, con respecto a las impresiones de la cerveza para el cabello, pues les puedo decir que es una maravilla. Si tú lo haces como es, pues vas a disfrutar de los beneficios de este tratamiento. Vas a tener un cabello brillante, ya que es un tratamiento lleno de proteína, lleno de antioxidantes, tiene complejo B, es una maravilla en realidad. Actúa como un depurador del cuero cabelludo, es un estimulador de tu crecimiento natural, limpia tu folículo, no se siente pesado, al contrario, y es muy económico, es una maravilla, así que pruébalo.
Y bueno, si llegaste hasta este punto del video y te gustó, no te olvides ponerle un me gusta y suscribirte. Aquí seguiremos haciendo más y mejor contenido para ustedes. Si tienes alguna duda o quieres que pruebe alguna mascarilla casera u otro producto comercial, natural o profesional, puedes dejarme en los comentarios. Yo soy María Belén y conmigo es hasta un próximo video.